Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de Causa y Efecto. Hoy día programa número 22. Estamos como siempre con César Gutiérrez. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Bien, Daniel, bueno, tema complicado de la semana pasada, el tema de Siria, que creo que es una buena oportunidad para conversar con Farid Kajá, que es un especialista del tema. Exactamente, hoy día nos acompaña nuevamente Farid Kajar, como dice César, especialista en el tema y en otros, para hablar de lo que ha sucedido en Siria y de lo que puede suceder en Siria después de esta, ¿cuál sería la palabra? Invasión, tranquila guerra, bueno, ustedes pueden buscar el calificativo mejor, que terminó con el derrocamiento, la salida del presidente sirio Bashir Assad y el establecimiento, bueno, aparente de un nuevo gobierno formado por todos estos grupos que han formado parte de lo que se llamaba el ejército rebelde. Farid, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, gracias por la invitación. Qué ocurrencia, gracias a ti. Farid, ¿cuál es tu evaluación en primer lugar de la toma de Siria, que fue tan extraña, tan rápida, tan indolora, si se puede decir así? Eh, Debo confesar que, a ver, había combates en el momento en que, como dirían, los acontecimientos se precipitaron. En ese sentido, había terminado el cese al fuego que estaba vigente de 2020 y que nunca se respetó a plenitud. Y, digamos, cabía dentro de lo posible que hubiera avances territoriales, pero que capturaran la ciudad, la capital en 10 días no estaba dentro de los cálculos de nadie. Por ejemplo, Hama, que cayó en cuestión de horas, no había caído en manos de la oposición al régimen en toda la guerra, desde 2011 hasta hace un mes. Eh, y en ese sentido sí es impresionante la facilidad con la que cayó el régimen. Yo creo que esto, digamos, verifica algo que algunos creíamos en 2015, que el régimen estaba en inminente riesgo de colapso, sus tropas no estaban dispuestos a defenderlo, pero que la intervención rusa en esa ocasión cambió el curso de los hechos. En esta ocasión lo que hizo una gran diferencia es que Israel había bombardeado blancos iraníes en Siria durante años, había debilitado severamente a Hezbollah en el Líbano, cortó los canales de transmisión entre Siria y Líbano, que es la vía por la cual Hezbollah obtenía sus armamentos, y Rusia estaba involucrada de lleno en la guerra de Ucrania. Además, aquí se ha dado lo que algunos dan en llamar una escalada horizontal. Cuando Putin amenaza con escalar en Ucrania, en realidad muchas veces lo que algunos creíamos es que no iba a escalar en Ucrania, sino en otros escenarios en donde Occidente tuviera intereses. En Siria, por ejemplo, o en su defecto, armando a los rebeldes hutíes con armamento de mayor potencia para atacar buques mercantes en el Mar Rojo. Entonces, sí, aquí ha habido una escalada horizontal, es decir, no escalas en el mismo escenario de combate, sino un escenario alternativo para obligar a tu enemigo a distraer recursos en ese escenario, pero así como lo hizo Rusia, lo hicieron sus rivales. Y por ejemplo, ahora ha salido un reporte del Washington Post, con esto concluyo, que indica que Ucrania envió expertos en el uso de drones a Siria para ayudar a estos grupos, algunos de los cuales tenían vínculos con Al Qaeda. Eso ya en la prensa occidental ha desaparecido, ¿no? De pronto eso Ajá, no es un tema. ajá. Farid, la importancia del ejército ruso en la defensa era mucho más importante que la participación de Irán, porque tú estás afirmando que la retirada del ejército ruso casi fue determinante. ¿Eso es así? Yo diría que dos cosas. Por un lado, el régimen tenía el monopolio de la Fuerza Aérea, junto con sus aliados. Entonces, claro, la oposición podía capturar la segunda ciudad, Alepo, como lo hizo en 2012, pero una vez capturada se convirtió en blanco para bombardeos incesantes desde el aire, frente a los cuales quienes capturaron Alepo no tenían defensa alguna.
no tenían baterías antiaéreas, por ejemplo. Esa fue una gran ventaja del régimen, que podías bombardear a discreción sin posibilidad de respuesta. Lo otro fue que tuvieron a los mejores combatientes de Medio Oriente, en mi opinión, las milicias de Hezbollah, que acudieron en gran cantidad para pelear del lado de las tropas del régimen. Esos son dos elementos, la infantería de Hezbollah y otras milicias aliadas a Irán, y los bombardeos aéreos con ayuda rusa, son dos ventajas con las que contó en 2015 el régimen, con las que no contó en esta ocasión. Farid, esto puede haber sido en un contexto más amplio una maniobra dirigida contra Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados. Es decir, pudo haber habido la intención de provocar a Rusia para que se involucrara fuertemente en este conflicto, perjudicando de alguna manera su actuación en Ucrania. A ver, en honor a la verdad, nadie podía prever que el ejército sirio iba a colapsar con la facilidad con la que lo hizo. Ahora, tampoco es que esto no haya ocurrido antes. Recordemos que exactamente lo mismo ocurrió en Afganistán. Cuando se retira Estados Unidos, el ejército afgano no contiene el avance de los talibán más de un par de semanas. Pero el ejército sirio no había colapsado así en un periodo de 12 a 13 años de guerra. Entonces, no sé si alguien lo haya planeado, pero fue sorprendente. Sí hay la posibilidad, como acabo de decir, el Washington Post acaba de anunciar que según sus investigaciones, Ucrania ayudó a estos grupos insurgentes. Dudo que Ucrania lo haya hecho sin conocimiento de Estados Unidos. Mi presunción es que mucha de la información sobre lo que ocurrió la conoceremos si acaso más adelante, o la estamos empezando a conocer, como este reporte del que hablo. Pero por ahora no hay suficiente información para saber qué ocurrió. O sea, sí creo que tanto Rusia como Estados Unidos buscaron lo que llamé una escalada horizontal. O sea, distraer la atención del otro en un escenario de combate distinto al que es el escenario principal, en este Claro, caso Ucrania. Pero eso también lo hizo Rusia, no solo Estados Unidos. claro. Farid, y ahora, digamos, post toma de Damasco, post toma del gobierno, post retirar al Assad, el relevo, lo he visto al líder del relevo del grupo insurgente dando mensajes casi tranquilizadores, parecería que no es un combatiente. Alguien decía, hasta disfrazado de Zelensky, decía, ¿no? Por el uniforme. ¿Cómo es esto? ¿Realmente es un mensaje tranquilizador? ¿Por qué es lo que piensa hacer? ¿Ha llamado a tecnócratas para manejar el gobierno? ¿O qué es lo que se prevé de esta toma por los grupos insurgentes? Habría que decir con toda honestidad que la cobertura de la prensa occidental en estos temas es demasiado complaciente con las versiones oficiales de las potencias occidentales. Ya nadie recuerda que, digamos, en el índice de democracia de la revista The Economist, Ucrania no aparecía bajo Zelensky como una democracia, sino como un régimen híbrido, igual como aparece el Perú. Dos, que Ucrania en los rankings de transparencia internacional aparecía como un sistema político tan corrupto como el ruso. Tres, que Zelensky tenía como aliados a grupos de filiación fascista, como el batallón Azov, ¿no? Declaradamente fascistas, reivindican a un colaborador de los nazis durante la ocupación de la Unión Soviética o parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera. Bandera. Entonces, primera cuestión, la buena imagen de Zelensky en sí mismo es una construcción, ¿no? Y claro, luego está el punto de querer compararte con quien tiene buena imagen en Occidente, pero así como le lavaron la cara a Zelensky, que no era el demócrata ejemplar que algunos querrían creer, que por ejemplo se queja por la ocupación rusa de territorio ucraniano con toda razón, pero reconoce la ocupación israelí de Jerusalén. Lo mismo está ocurriendo ahora con este grupo Hayat Tahrir al-Sham, que era la rama siria de Al-Qaeda cuando se llamaba el Frente al-Nusra. Rompieron aparentemente en 2017, pero eso parece ser cierto. Pero el punto es, el líder de Hayat Tahrir al-Sham está
pedido por la justicia americana y hay una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Y la organización Hayat Tahrir al-Sham, que es para efectos prácticos la base del nuevo gobierno sirio, aparece en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Israel tuvo vínculos con ese grupo cuando era el Frente al-Nusra, cuando era Al-Qaeda, ¿no? Entonces, la actitud de Occidente frente a estos temas y la complacencia de buena parte de la prensa es francamente vergonzoso, ¿no? Y por eso probablemente Estados Unidos no actuó directamente en favor de este grupo, pero permitió que lo hiciera Ucrania, ¿no? Perdón, Daniel, Sí, y justamente y encima da casi mensajes al universo vía CNN, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, no hay que especular mucho porque sabemos cómo gobernó en Idlib. Controló a Idlib desde hace años. Bueno, primera cuestión, Naciones Unidas hasta agosto de este año, si no me equivoco, decía que Hayat Tahrir al-Sham era responsable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y en general represión de opositores. Nunca convocó elecciones. Eh, por otro lado, también hay que reconocer que ya no, a diferencia de Al-Qaeda, no antagonizó a las minorías étnicas. Les permitió ejercer derecho de propiedad y practicar su religión, por ejemplo, o hablar en su lengua. Ahí sí hay un cambio que parece real, porque ya viene de hace unos años en Idlib. Pero yo creo que a juzgar por lo que hizo en Idlib, yo creo que el cambio no se debe a una cuestión de principios, sino a que todo parece indicar que al-Julani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, que en realidad ese es su nombre de guerra, simplemente es consciente de que tiene un polvorín entre manos. Tiene ya una guerra desatada entre otras facciones opuestas al antiguo régimen, el Ejército Nacional Sirio vinculado a Turquía y las Fuerzas Democráticas Sirias vinculadas a Estados Unidos. Israel está bombardeando todo blanco militar posible, está entrando en territorio sirio, más allá del territorio sirio que ya controlaba. Estados Unidos está lanzando ataques contra lo que afirma serían blancos del Estado Islámico. Turquía está interviniendo en favor de las milicias aliadas contra las milicias kurdas en el noreste. Entonces, él entiende que si no buscan, digamos, acuerdos, muy probablemente esto derive en una guerra aún peor, ¿no? Yo creo que por ahí va lo que está diciendo. O sea, creo que hay algo de genuino en los ofrecimientos porque entiende que la alternativa puede ser mucho peor. se dice que Israel y Netanyahu específicamente están entre los grandes ganadores en toda esta situación. Eh, Quería tu opinión sobre eso y la otra, ¿cómo queda la resistencia en Gaza después de estos acontecimientos? ¿Queda muy debilitada? ¿En el futuro su situación empeorará todavía más? A ver, lo primero es, en lo inmediato, Israel se libra de un régimen al que consideraba hostil, uno, y dos, Siria era la zona de tránsito por la que pasaban las armas que Irán le entregaba a Hezbollah. Entonces, en lo inmediato hay algo que podría considerarse un triunfo para Israel. Sin embargo, si Israel estuviera tan seguro de que todo juega en su favor, no estaría bombardeando a mansalva blancos por todo Siria, ni estaría avanzando en territorio sirio, ¿no? Creo que son conscientes de que hay dos escenarios que no son deseables para Israel. Uno, una guerra sin cuartel, donde, por ejemplo, las armas químicas del antiguo régimen pudieran caer en manos de grupos irregulares armados con su propia agenda. Dos, si no hay una guerra civil, la posibilidad de que surja un régimen con un mínimo de estabilidad y legitimidad que, por ejemplo, le exija a Israel el retiro de territorio sirio, ¿no? Para Israel era cómodo tener un régimen que no controlaba todo el territorio y profundamente debilitado como el de Bashar al-Assad, que además no respondía a los ataques israelíes contra su propio territorio. En ese sentido, digamos, esto puede terminar siendo una victoria pírrica para Israel.
ujú, Y podría ser más bien hasta un tema de vulnerabilidad, probablemente si es que se ponen de acuerdo al interior el grupo insurgente que ha tomado el poder en Siria. ¿Podría ser, ocurrir eso? A ver, no hablé de lo de Gaza, pero cuando las fuerzas de lo que ahora es Hayat Tahrir al-Sham o Comité para la Liberación de Levante entran en Alepo, izan banderas palestinas. Y al-Yolani, el líder del grupo, dice que una de las cosas que despertó su conciencia política fue la primera intifada palestina contra la ocupación israelí. Ahora el tema palestino ha desaparecido de su discurso, convenientemente, ¿no? Ahora, en cuanto a Hamas, acá hay un tema peculiar. Hamas es visto habitualmente como parte de los aliados de Irán en Oriente Medio. Y claro, son aliados en tanto tienen un enemigo común, Israel, pero los aliados de Irán son básicamente movimientos de base chiita o decisiones del chiismo. Hamas es un movimiento musulmán sunita y además Hamas originalmente proviene de la rama palestina de la Hermandad Musulmana, una organización política egipcia que ahora es internacional, aunque está muy debilitada. Cuando empieza la guerra civil en Siria, Hamas, que tenía base en Siria, abandona el cuartel general que tenía en Siria porque se pone del lado de la insurgencia, ¿no? De la rama siria de la hermandad musulmana. Y ahí es cuando se traslada a Qatar el liderazgo de Hamas. Entonces Hamas ha celebrado el triunfo, pero digamos, el punto es que Hamas está ahora cercada en Gaza, la fuerza militar de Hamas está cercada en Gaza y ya no llegaba armamento de fuera. Si acaso llegaba de Egipto, pero no de Irán. ujú, ujú. En cuanto a los kurdos, Farid, los kurdos y los turcos no se quieren mucho y es posible que los kurdos intenten nuevamente formar el Kurdistán del que se hablaba antes, en la zona que están dominando. Bueno, los kurdos son la muestra de la perfidia con la que a veces Occidente puede tratar a sus presuntos aliados, ¿no? Ah, Se les ofreció literalmente un Estado propio después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Lausana, si mal no recuerdo. mm, Pero luego hay un nuevo acuerdo que básicamente contradice eso y la idea del Kurdistán como un Estado unificado para el pueblo kurdo desaparece y básicamente ese territorio es distribuido entre las cuatro potencias. Bueno, también hay kurdos en Armenia, pero son muy pocos. Pero básicamente se distribuye entre los cuatro países donde ahora hay población kurda: Turquía, Irán, Irak y Siria. y sí, La zona más grande de lo que debió ser un Estado kurdo está en Turquía. Y ahí hay un movimiento que originalmente, y eso es interesante en el caso de los kurdos suelen tener movimientos políticos seculares e incluso en los casos de Siria y Turquía son movimientos de origen marxista-leninista. ¿Por qué? Presumo que una de las razones es que en el caso de los kurdos la religión es algo que tienen en común con sus opresores. No es lo que los distingue del opresor, es lo que tienen en común. La mayoría de los ujú, kurdos son musulmanes sunitas, como la mayoría de los sirios, los iraquíes. Bueno, en el caso de los iraquíes no, pero no la mayoría, pero sí en la zona contigua al Kurdistán iraquí o en Turquía. Y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía es un grupo político que también tiene una rama militar que combate al régimen turco y que ahora pide autonomía, antes pedía la independencia. Y lo que ha hecho sistemáticamente Turquía es bombardear blancos de grupos kurdos en Irak y Siria, porque si bien ahora los kurdos ya no presentan demandas, digamos, para el conjunto del antiguo Kurdistán, sino dentro de cada país buscan autonomía y en la medida de lo posible una independencia de facto, se siguen apoyando los movimientos kurdos entre sí y por eso Turquía en ocasiones bombardea el norte de Siria o el norte de Irak, ¿no? Eh, entonces, claro, ahora Turquía quiere debilitar en la medida de lo posible las fuerzas democráticas sirias
a las que no había atacado de lleno porque tenían el respaldo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos las respalda? Porque cuando ataca al Estado Islámico, que se funda en Siria, habría que decir el califato del Estado Islámico, no quería poner una cantidad significativa de soldados americanos sobre el terreno y lo que hace es bombardear y realizar operativos comando para que luego avance y ejerza control territorial las fuerzas democráticas sirias, es decir, las milicias kurdas. Pero hay el temor entre los kurdos de que, como suele hacer Occidente tarde o temprano, el nuevo gobierno americano los abandone. Y en ese caso no tendrían protección alguna contra las acciones de Turquía. Farid, ¿qué es lo que esperaría en Líbano, en Irán y en Rusia después de esta toma de Siria por el grupo insurgente que lo ha tomado? ¿Qué se esperaría en esos países? A ver, en el caso de Rusia, sus intereses eran fundamentalmente en Siria y todavía controla las bases militares que tiene en ese país. La base naval de Tartus, que es la única base rusa en el Mediterráneo, y la base aérea de Hmeim. En el caso de de Irán, Irán sí tenía intereses regionales más amplios y esto lo debilita claramente. Jamás está a la defensiva en Gaza. Eh, Hezbollah ha sido golpeado con mucha más fuerza que en 2006 y ahora ha perdido un régimen aliado en Siria. Entonces, digamos, Irán está en una posición de debilidad relativa. Si Trump fuera inteligente, y es una condición difícil de cumplirse, yo diría sería generoso en ofrecer un acuerdo a Irán en este momento en que está en su momento más débil, ¿no? Eh, pero si yo creo que Trump no quiere una guerra con Irán como él afirma. El problema es que quiere negociar desde una posición de fuerza. Y si algo ha demostrado la historia reciente es que eso con Irán no ha funcionado. Él ya rompió un acuerdo con Irán, el acuerdo que firmó Obama, diciendo que lo iba a reemplazar por un acuerdo mejor porque ese sí iba a eliminar cualquier posibilidad de amenaza de un Irán nuclear y además iba a cortar el vínculo entre Irán y las milicias aliadas. Claramente eso no ha ocurrido. Han pasado años, 6, y eso no ha ocurrido. Entonces, yo sí creo que hay margen para una negociación. El tema es si Trump entra con el pie en alto, como es probable que haga, el riesgo es que Irán finalmente decida que le conviene construir una bomba atómica, ¿no? Pero Irán está bastante debilitado, podría aceptar un acuerdo. De hecho, ya había firmado el acuerdo de 2014, creo, con Obama, y fue Trump el que se lo trajo abajo. Escuchaba ayer que, bueno, otra versión que está circulando, que esto beneficiaría mucho a Turquía por la construcción de un gasoducto desde Qatar hasta Turquía que alimentaría a Europa. ¿Eso está entre las razones o es un subproducto de todo esto? Cuando se habla de estos temas, la falla en la lógica para mí suele ser la siguiente. Si tú me dijeras que ese es el único trayecto posible de un gasoducto que vaya desde Qatar hasta, hasta Europa, podría ser un factor. Pero ¿por qué querrías pasar un gasoducto por una zona de convulsión constante si no es la única alternativa? ¿No? Que pueda eventualmente retomarse ese proyecto, tal vez ocurra, y al nuevo gobierno sirio le convendría. Pero, digamos, no es el caso que esa fuera la única ruta posible, ¿no? Hay gasoductos que pasan por el mar, ¿no? Por ejemplo, no tendrían que pasar por territorio sirio. Eh, entonces, digamos, Turquía se beneficia por otras razones, porque muy probablemente el nuevo régimen sea un régimen más condescendiente con las aspiraciones turcas, en el sentido de admitir de vuelta a los refugiados sirios en Turquía y contener en la medida de lo posible el poderío de las milicias kurdas. Lo del gasoducto puede ser un factor adicional, pero como digo, no es que esa fuera la única ruta posible. Y sobre lo que se dice, perdón César, de que Turquía tiene un proyecto
un gran proyecto de reotomanización de toda la zona. ¿Eso es cierto o es una especulación vacía? A ver, Turquía empezó bajo este gobierno autoritario, no habría que añadir, de Erdogan, con una política de cero conflictos con los vecinos. De pronto estalla la primavera árabe y Turquía decide que va a reconsiderar su estrategia regional y ahí es donde surge la idea de una iniciativa neo-otomana. Ahora, una cosa es tener influencia en los estados vecinos y otra es volver a intentar recrear el Imperio Otomano. Obviamente eso no Claro. es posibilidades. Pero en el Ujú. caso de Siria, claramente Turquía se ha convertido en un actor, en el caso de la región, ¿no? Como digo, ataca regularmente objetivos de milicias kurdas en Irak y Siria, no solo en Siria. Y en el caso de Siria tiene interés en, en que hay un estado en Siria que no sea una fuente de inestabilidad crónica que vuelva a expulsar gente hacia Turquía, y eso ya es un problema de política interna, 3.600.000 refugiados, y quiere mantener lo más débil posible a las milicias kurdas. En principio querría que sea un régimen que no busque un acuerdo con Israel, por ejemplo, ¿no? Eso último creo que es improbable ahora que Israel ha ocupado territorio adicional de Siria. O sea, Israel actúa con, algunos siempre decían de Netanyahu que era muy bueno en lo táctico, pero era un desastre en lo estratégico. O sea, estás creando rencillas que van a perdurar por años. Has bombardeado de manera inclemente, sin ninguna autorización bajo el derecho internacional, objetivos en Siria, que dices que son militares, cosa que en este momento a nadie le consta, y ya Ujú. ocupabas ilegalmente territorio sirio, has aprovechado la coyuntura para ocupar territorio adicional y estar a decenas de kilómetros de la capital, Damasco. Entonces, si acaso Israel se está comportando de modo tal de que lo que surja en Siria no puede ser sino un enemigo, porque ningún régimen con legitimidad social va a poder aceptar lo que está haciendo Israel. ¿Y quién maneja en este contexto la posición de Estados Unidos? Tú te referías a la poca ponderación, por decirlo menos, que podría tener Trump en su inicio. Uh -huh. ¿Quién maneja la política exterior de Estados Unidos o quién la manejará en la era Trump? Porque yo me imagino a Marco Rubio manejando la política internacional. Me parece que él sería una especie de mascarón de proa. ¿A quién se prevé manejando la política internacional de Estados Unidos en la zona? A ver, creo que se llama European Council on Foreign Affairs, Consejo Europeo para Asuntos Exteriores, acaba de evacuar un informe donde hablan de tres grupos. Bueno, y también lo toma, yo lo tomé en la revista The Economist, que cita, no he visto el reporte original, honestamente, pero The Economist habla de tres grupos en materia de política exterior dentro del Partido Republicano. Uno, los que serían más cercanos a la agenda neoconservadora, que si hubiera que distinguirlo por un tema, es un grupo que sí busca una injerencia militar de Estados Unidos alrededor del mundo. Mike Pompeo, que estuvo de secretario de Estado en el primer gobierno de Trump, es parte de ese grupo. Por suerte, ese grupo no parece tener mucho peso en las nominaciones que está haciendo Trump por ahora. Rubio sería uno de los pocos. Rubio estaría más cerca de ese grupo, intervencionista. Algunos lo llamarían neoconservador, pero en fin, el informe le daba otro nombre. Está un segundo grupo que no se usa el término, pero yo creo que podría decirse que es aislacionista. Y aquí habría que recordar que Estados Unidos fue aislacionista desde su fundación con George Washington hasta la Segunda Guerra Mundial. Washington lo decía, no hay que involucrarnos en, digamos, las maquinaciones y planes siniestros de las monarquías europeas las unas contra las otras. Hay que mantenernos al margen de lo que pasa en Europa. Esa fue la política exterior norteamericana hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos entra en las dos guerras mundiales cuando es atacado, no busca entrar inicialmente. La ventaja de ese grupo es que su visión es, lo importante es dedicar nuestros recursos a nuestros problemas internos y si acaso a los problemas fronterizos con México y Canadá,
pero no ir a ultramar a meternos en líos. Y yo diría que Trump probablemente esté más cerca de este grupo, igual que Vance, el vicepresidente. O sea, en otras palabras, son tipos sumamente conservadores, pero no son particularmente agresivos en política exterior. Y finalmente está el grupo donde se ubica, por ejemplo, Michael Waltz, que en algún momento se mencionó como asesor de seguridad nacional, que sacó un artículo también en The Economist, donde dice, estamos a medio camino entre ambos. Creemos que Estados Unidos tiene intereses legítimos en ultramar y tiene que estar en capacidad de defenderlos militarmente en caso de ser necesario, pero hay que concentrar los recursos en las prioridades, y la prioridad es China. No es ni Ucrania ni Medio Oriente. Si estos dos últimos grupos se ponen de acuerdo, probablemente terminen prevaleciendo. Y repito, este último grupo sí quiere enfrentar a China, solo que quiere concentrar recursos en China y abandonar a Ucrania. Y en el caso de Gaza, sí, la actitud tiende a ser, dejemos que Netanyahu acabe el trabajo, pero que lo acabe de una buena vez, ¿no? O sea, Trump no quiere que esta guerra perdure indefinidamente durante su mandato. Muy bien, Farid. Caray, se nos termina el tiempo, de manera que queremos agradecerte muy sinceramente por tu participación, muy valiosa como siempre. Y ya que estamos en estas fechas, desearte unas muy felices fiestas y un excelente año 2025. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Nada, Farid. un abrazo. Y a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, llamémoslos así, no olviden suscribirse y compartir. Muchas gracias. Sí. Y entonces, bueno, así hemos llegado al último programa de este año. Ya nos reuniremos nuevamente en el 2025. Y claro, aprovechamos para desearle a todos los que nos han seguido y nos van a seguir también, igualmente unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y un extraordinario año 2025 para todos. Igual para ti, César. Muchas gracias. De manera, Daniel, gracias, Farid. Nos vemos en el próximo año. Chao.